Buenas noches, chicos. Y bueno, vamos a empezar con el tema número 8, que estaba pendiente para la semana pasada. Así que hoy vamos a ver dos temas, funciones 2 y vamos a ver límites 1. Como se han dado cuenta, he hecho otra reunión en Teams. Entonces, cuando se termine ese tema, voy a darles como 10 minutos de break, por decirlo así, a la vez que hacen el pretest del siguiente tema y se unen a la siguiente reunión para poder grabar independientemente cada una de las clases. Cualquier duda que tengan, por favor, chicos, interrúmpanme nomás. No estoy viendo el chat. Y así se resuelven al momento y no al final, como para que no se pierdan y todo. Bueno, esta es la segunda parte de funciones 2. Asumo que ya se acuerdan de eso. Lo que es la base de la función, lo que es el dominio, lo que es el rango. Hoy día se van a ver básicamente la clasificación de 3 funciones más. 3 o 4, no me acuerdo bien. Que en general en su parcial, en su final, perdónenme, no les va a venir mucho, pero algunos problemas sencillos les van a venir de ese tipo. Bueno, tenemos primero la función inversa. Antes de definir lo que es la función inversa, vamos a definir lo que es la función inyectiva. ¿Por qué? Porque para que se cumpla una función inversa, hay un requisito. Esta debe ser inyectiva necesariamente. Principalmente es ese requisito. Hay una serie de requisitos más, pero en la mayoría de casos cuando es inyectiva se cumple. Entonces, me parece que en su papel de teoría no los mencionan. Bueno, ¿cuándo una función es inyectiva? Una función es inyectiva cuando, si se dan cuenta, el dominio o el eje, por el eje Y, por decirlo así, solamente pasa una serie de puntos. En cambio, en este caso, cuando no es inyectiva, pasa más de un punto por Y. Por ejemplo, acá se ve que si comparamos el punto 1 dentro de la función en Y, solamente va a pasar
una sola vez el trazo, por decirlo así, o la función. En cambio, si acá comparáramos el punto 1, va a pasar por aquí. Espérense, voy a poner el puntero para que vean. Ya, pasaría por aquí y por aquí. Entonces, si se acuerdan la definición de la función la clase pasada, una función sí podía pasar dos veces por el mismo punto y, más no dos veces por un punto x. Entonces, si bien esta sí es una función, no vendría a ser inyectiva. Inyectiva es únicamente cuando pasa una sola vez. Podría ser así o podría ser una función de identidad o etcétera, de distintas maneras, ¿no? Bueno, ahora que se sabe lo que es una función inyectiva y sabiendo que este es un requisito para poder ser una función inversa, vamos a definir lo que es una función inversa. Sea la función f, x, y, x vendría a ser el dominio y el rango, una función inyectiva con dominio de f, el conjunto A, por decirlo así, que está dentro de x, de los valores de x, y el rango f es igual al conjunto de valores b, por decirlo así, que está dentro de y, que vendría a ser todos los valores de y. Entonces su función inversa, denotada por f asterisco, o también, me parece que en su propia teoría dice como f-1 o f1 menos, algo así, ¿sí? Vendría a ser y flechita x. ¿Qué vendría a ser? Básicamente, en este caso se va a invertir el dominio del rango. Si al inicio el dominio era A y el rango era B, ahora el dominio va a ser B y el rango va a ser A. Permítanme un momento. Ay, chicos, perdónenme. Bueno, les decía, sabiendo que entonces el dominio y el rango se invertirían en una función inversa, entonces este podría ser definida como f asterisco o f1 menos de y es igual a x, si y solo si f de x es igual a y. Que si se dan cuenta es básicamente lo mismo. F de y vendría a ser x y f de x vendría a ser y, básicamente. Y de la definición se tiene lo mismo. El dominio de la función inversa es igual al rango de la función inicial, por decirlo así. Y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función inicial. Que es lo que les he venido explicando. Marcela, una pregunta. ¿Estás compartiendo la pantalla? Sí, ¿no se ve? Ya. Bueno, en mi caso no se ve. Voy a volver a compartirla. No sé si a alguien más le pasa eso. ¿Alguno más lo veía? ¿Pueden confirmarme eso, por favor? En mi caso sí podía ver un poco. Ahí está bien. No, lo preguntaba porque como he estado grabando. Ya. Ahora todos pueden verlo, me confirman, por favor. Ah, sí, gracias. Sí. Ya. Y bueno, pero resumir por en caso la función no podían ver, la función inversa básicamente, en resumen, va a ser cuando f es x, y, la función inversa va a ser yx. Es decir, el que era el dominio va a pasar a ser el rango y el que era el rango va a pasar a ser el dominio. Como una pequeña recapitulación. Bueno, ahora tenemos la función exponencial. La función exponencial básicamente es y, que es igual a f de x, que es lo mismo, cuando a está elevado a la x. Siempre y cuando a sea mayor a 0. Y además a no puede ser 1. Ahora, este se va a dividir en dos casos. El caso 1, que es el que presento cuando la función es creciente, y el caso 2, cuando la función es decreciente, ¿no? Siempre recordando que a debe ser mayor a 0. Ojo. Bueno, ya. Tenemos el caso de función creciente, que va a ser denotado de la siguiente manera. El dominio aquí va a ser el número real, o sea, los números reales en general.
podría decirse así que va a ser de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, para todo el lado izquierdo, que creo que mi puntero se puede ver, va a ser infinito. Igual que para el lado de arriba, para este lado de la función, igualmente va a ser para el lado derecho, ¿no? Pero, bueno, para arriba. Lo que sí, el rango no va a ser infinito. ¿Por qué? Porque va a ir desde 0, abierto, que es básicamente desde este punto de acá, a más infinito, obviamente. Esto siempre va a ocurrir cuando a sea mayor a 1, teniendo en cuenta la misma forma original de la función, ¿no? Que es f de x es igual a elevado a la x. En cambio, el siguiente caso va a ser cuando función decreciente. En este caso, a debe ser mayor a 0, pero menor a 1. Recuérdense que debe ser sí o sí mayor a 0 por la propia definición de la función exponencial que les dije, pero menor a 1 porque si fuera mayor a 1 sería básicamente una función creciente. Entonces la función va a ser decreciente en ese sentido y el dominio vendría a ser lo mismo, los reales. Independientemente de si sea creciente o decreciente, siempre va a ser los reales. Pero el rango también va a ser el mismo, pero si se dan cuenta, ahora va a cambiar la forma de la función, ¿no? De ahí no hay mayor cambio. Ahora, tenemos la función logarítmica, la cual va a ser definida como el logaritmo de x con base a, donde a debe ser también un número positivo, es decir, mayor a 0, y a no puede ser 1, teniendo en cuenta también que x debe ser mayor a 0. Ahora, existe la función creciente y la función decreciente. Es realmente lo mismo que el caso anterior. La única diferencia es que ahora el dominio va a pasar a ser de 0 a más infinito, teniendo en cuenta que ahora se toman en cuenta los valores de y, desde y hasta más infinito, por decirlo así, y el rango va a ser los reales. Esto siempre y cuando a sea mayor a 1. Y la función va a ser decreciente cuando a toma valores de 0, bueno, mayores a 0 y menores a 1. ¿Por qué mayores a 0? Porque por la misma definición, y menores a 1 porque si fuera mayor a 1 vendría a ser una función creciente. El dominio va a ser el mismo y el rango el mismo. Si se dan cuenta, la función exponencial y la función logarítmica son casi lo mismo. La única diferencia son los dominios y el rango, que realmente van a ser inversos entre sí. Y obviamente la forma de la función, ¿no? Que la función exponencial va a ser f de x es igual a elevado a la x, y la función logarítmica va a ser f de x es igual al logaritmo de x con base a. De ahí es básicamente lo mismo. Ahora les voy a presentar todos ejercicios. Realmente no he puesto más teoría acá. En funciones compuestas no preguntan casi nada realmente, entonces no lo he puesto, aunque creo que uno de los ejercicios que le he puesto sí trae función compuesta, así que le voy a explicar. ¿Tienen alguna pregunta de la teoría de esto? Que realmente no era mucho. Bueno, como no tienen ninguna duda, voy a proceder a explicar el ejercicio. Yo tengo una pregunta. Dime. Si es con respecto a las funciones inyectivas, o sea, ¿cómo determinamos si es que es inyectiva tan solo viendo su dominio? Ya, si solamente ven el dominio, no van a poder determinarlo. Tendrían que tener la función base y graficarla para que puedan darse cuenta. Porque si solo tienen el dominio, no. ¿Por qué? Porque imagínense, en esta función y la función f y la función g, en ambas funciones el dominio es todos los reales, es infinito. Entonces, si solamente les tiran el dominio, no podrían determinarlo. Tendrían que graficar para darse cuenta y graficar recién teniendo la función. No sé si me doy a entender. Pero entonces tendríamos que hallar el rango a partir del dominio. Claro. Tendrían que hallar el rango y con rango y dominio ya lo pueden hallar junto, o tendrían que tener la función base, ¿no? Que puede ser, yo qué sé. Supongamos que es una función exponencial que tienen, acá, vamos a tomar ese ejemplo, 2 elevado a la 1 menos x.
En este caso lo grafican o, bueno, pueden tomarlo como valores así. Y así van a ir dando cuenta también conforme a la práctica. Y acá se dan cuenta, esta es una función inyectiva. Pero si les hubieran dado una función valor absoluto, por ejemplo, la gráfica de la función... Un momento. La gráfica de la función va a ser así. Bueno, también puede ser inversa, ¿no? Entonces, esto no es una función inyectiva. Como les digo, ya se van a ir dando cuenta si es inyectivo o no, sin necesidad de graficar por la práctica, porque la función valor absoluto, por ejemplo, siempre, bueno, nunca va a ser inyectiva. En cambio, la función exponencial siempre va a serlo, porque la función exponencial siempre es así, o bueno, o inversa, etcétera. Pero no pueden sacarlo solo del dominio, porque si le dicen de dominio, por ejemplo, reales, pues este es dominio real, pero ese también es dominio real. Entonces, no pueden determinar nada a partir del dominio nomás. ¿Me voy a entender? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Tienen alguna consulta más? Si no, para avanzar con los ejercicios. Que recuerden que aún tenemos el tema de límites pendiente. Ya bueno. Entonces, en este ejercicio nos piden allá el dominio y el rango de la función exponencial. En este caso vamos a tabular. Para tabular realmente vamos a hallar los valores de X y los valores de Y. Bueno, los valores de X realmente ya los tenemos. Vamos a darles valores base, que vendrían a ser -2, -1, 0, +1 y +2. ¿Por qué eso? Porque son los más cercanos. Entonces realmente no vamos a poner 30, 80 porque nos iríamos demasiado lejos. Que sí podemos, pero como les digo, dentro de la gráfica nos iríamos demasiado lejos. Entonces sería por las puras. Ahora, por si acaso. Hay otras maneras de hallar el dominio y el rango, como pues ya saben, y se los expliqué la semana pasada. Pero les recomendaría, en el caso de función exponencial y en el caso de función logarítmica, utilizar tabulación, porque es más preciso y si se dan cuenta no se demoran demasiado. Realmente es como utilizar valores cercanos y luego reemplazar. Y de ahí simplemente es como que graficar, que les sirve para tener la gráfica y de paso ahí no se van a equivocar nunca en saber el dominio del rango. O sea, siempre va a ser exacto. Bueno. Nos dicen ahí el dominio del rango de la siguiente función. Como sabemos que de por sí es una función exponencial, ya sabemos cuál es su dominio y su rango. Entonces, es por las puras, pero como nos dicen graficar, igualmente vamos a tabular. Tabulamos con -2, con -1, con 0, con +1 y con +2 para los valores de X. Y los valores de Y sabemos que son 2 elevado a la 1 menos X. Entonces reemplazaríamos. Reemplazamos los valores de X en -2 y etcétera. Y tendríamos 2 al cubo, 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Lo que nos daría como 8, 4, etc. Reemplazamos teniendo en cuenta que tenemos que hallar los puntos X, Y para dentro del plano cartesiano. Y tendríamos -2,8, que vendría a ser aquí. Este es -2,8. Tenemos -1,4, que está aquí. Si se dan cuenta que está el -1, que está el -2. Tenemos 0,2, en X el 0 no se mueve nada y 2 en Y. Y bueno, 1,1 y 2,1 punto y coma un medio. Entonces, a partir de esto se traza lo que sería la línea verde, que vendría a ser básicamente la gráfica de la función. Que bueno, ahorita no lo estoy trazando bien, pero por pulso. Y ya. Como les dije, sabiendo que es una función exponencial, si se saben de por sí las propiedades, van a saber cuál es el dominio y el rango desde el inicio. Por eso les recomiendo aprender propiedades. Pero en caso no se las recuerdan en el examen, por algún motivos, no pasa nada, lo grafican y aquí mismo se pueden dar cuenta. El dominio, tengamos en cuenta que esta línea va para arriba. Bueno, no para arriba, eso es básicamente una diagonal, ¿no? Supongamos. Y aquí también va a ir. Entonces, el dominio va a ir infinito para la izquierda, infinito para la derecha.
Entonces vendría a ser reales. El rango va desde el punto 0, pero nunca lo toca. Entonces sería 0 abierto a más infinito. Ahora vamos diciendo, hay todas las funciones lineales de f de x que verifiquen la condición de f o f, que claro, ese es el caso que les dije que no les expliqué dentro de la teoría porque era bastante básico, pero que ahorita les voy a venir a explicar con el ejemplo. Bueno, dice, FOF de 1 sobre x de la siguiente expresión. Y nos piden dar como respuesta el producto de la suma de los coeficientes de ambas funciones que se forman, ¿no? Entonces, sabemos que si dice FOF es básicamente f de x. En este caso, x es 1 sobre x. O sea, la forma vendría a ser como así. Supongamos que... Un momento, se ha cancelado el... Ya. Vendría a ser así. Supongamos que fuera, en lugar de un x, vendría a ser este x. Supongamos. Por darle como base. Ya. Vendría a ser así, básicamente. F de x, que es el caso inicial, que vendría a ser toda la parte de acá. Y este O hace que es como que se forma un paréntesis más para que sea f de x. Ahora, en este caso, f de x no es f de x, sino que es f de 1 sobre x. Entonces vendría a ser lo mismo realmente a esta forma que yo les puse para la derecha. Pero acá. Sería f de 1 sobre x. Esto es igual a 9 menos 4 quinto, a 4x, perdón, sobre x. Donde sabemos que x no pertenece a 0, según el propio enunciado, ¿no? Entonces, ¿por qué también x no pertenece a 0? Porque si x perteneciera a 0, se eliminaría la función. Recordemos que esto es básicamente una fracción o una división, por decirlo así, y cualquier número dividido entre 0 no existe. O sea, no existe entre los reales, por lo menos. Entonces, como sabemos que x no es igual a 0, podemos separar las partes. Vendría a ser esto igualito a 9 sobre x menos 4x sobre x. Y como dije, como esto no es 0, podemos simplificar. Simplificamos arriba y abajo y esta parte la separamos. Entonces sería 9 por 1 sobre x menos 4. ¿Por qué hemos separado? Lo ideal cuando les dan el FOF y en este caso el valor que tendría que ser x se los dan de otra manera, que en este caso es 1 sobre x, lo ideal y lo que les recomiendo es siempre tratar de encontrar dentro de la ecuación o dentro de la expresión que les dan la forma de este x, por decirlo así, vamos a llamarle x, o de esta variable, para de esa manera poder trabajar la posterior, como ahorita les voy a explicar. Ahora, no siempre les va a salir, pero es una recomendación que lo intenten. Entonces, bueno, tendríamos 9 por 1 sobre x menos 4. Esta vamos a llamarla la ecuación número 1, la dejamos un rato. Ahora, sabemos que f de x es una función lineal, y si es una función lineal, por la definición de la semana pasada, sabemos que f de x vendría a ser igual a mx más b, que es la forma de una función lineal. Entonces, básicamente, f de 1 sobre x es igual a m, en este caso por x, y x es todo lo que está dentro de los corchetes de f. Entonces vendría a ser f de 1 sobre x. Y si sabemos que es f de 1 sobre x, que vendría a ser todo esto, sabemos que nuevamente se forma la misma forma de la función lineal, que es mx más b. Entonces sería m por, ¿qué va en x? Lo que está dentro de los corchetes. ¿Qué va dentro de los corchetes? Ahora sí está un número tal. 1 sobre x. Por 1 sobre x, acá la ponemos, más b. Entonces ya tenemos el corchete mayor, por decirlo así, que vendría a ser el x grande. Entonces sería m por este corchete mayor más b. Esto lo multiplicamos. M por m al cuadrado, por un x, 1 sobre x, más b.
En este caso simplemente tenemos que multiplicar bien, así que sería m al cuadrado por 1 sobre x más mb, que pasa a multiplicar, más b. Ahora, vamos a esta parte factorizar. Vamos a m al cuadrado por 1 sobre x más m más 1 por b, factorizado, ¿no? Y esta vendría a ser la ecuación número 2. Ahora, si se han dado cuenta, hemos hallado f de 1 sobre x y f de 1 sobre x, que es lo mismo. Entonces podemos igualar la ecuación 1 y la ecuación 2, que básicamente vendría a ser toda la parte de acá, m al cuadrado por 1 sobre x más m más 1 por b, y 9 por 1 sobre x menos 4. Ahora, en la ecuación 1 y en la ecuación 2, ¿quién está multiplicando al 1 sobre x? Está multiplicando el 9 y el m al cuadrado. Entonces lo igualamos. M al cuadrado es igual a 9, entonces m es igual a más menos 3. Hay dos valores para m. De la misma manera, ¿cuál está alterando a esta multiplicación? El menos 4 y el m más 1 por b. Bueno, que también es igual a 1 más m, ¿no? Igualamos 1 más m por b, que es igual a menos 4, con todo y signo, no se olviden. Ahora, recuerden que m teníamos dos posibles valores, más 3 y menos 3. Entonces vamos a hallar cuando m es más 3 y cuando m es menos 3. Cuando m es más 3, reemplazamos 1 más 3 por b es igual a menos 4. Y en este caso, b vendría a ser menos 1. De la misma manera, si m es menos 3, 1 menos 3 por b es igual a menos 4. b es igual a 2. Entonces se generarían dos funciones que verifican la condición, ¿no? Pero hay que reemplazar. Tenemos f de x. ¿Cuál es la forma de la función lineal? Sería 3. En el caso 1, en el caso en que m es 3, 3x, que es la función mx, digamos, más b, que en este caso b es menos 1, entonces 3x más menos 1, que vendría a ser 3x menos 1, y la segundo tipo de función que se forma, que es la misma, mx, que vendría a ser m menos 3 por x, que bueno, es x, más b, que vendría a ser 2, entonces sería menos 3x más 2, que es la segunda forma. Ahora, sumemos coeficientes en la primera forma. 3 y menos 1. 3 y menos 1 es igual a 2. Y sumemos coeficientes en la segunda forma. Menos 3 y más 2. Menos 3 y más 2, menos 1. Entonces, ahora tenemos que multiplicar 2 por menos 1, que es el producto de las sumas de los coeficientes de ambas funciones. 2 por menos 1, menos 2. Y ahí tenemos el resultado. ¿Tienen alguna duda? Ah, no, falta un ejercicio todavía. Bueno, pero ¿tienen alguna duda del ejercicio? ¿Entendieron bien algo que no hayan entendido o todo claro? Me confirman para seguir, por favor. Bueno, como ninguno me dice nada, supongo que no hay dudas. Bueno, acá nos dicen, dadas las funciones f de x y la expresión y g de x y la expresión. Y en cada una de las expresiones nos dan su dominio, que en este caso es de 0 a 4 cerrado y, bueno, reales. Y nos dicen haya FOC de x, es decir, f de g de x, que es lo que les he venido explicando hace un rato. Ahora, vamos a reemplazar g de x. ¿Qué cosa es g de x? G de x es igual a x menos 2. Entonces, básicamente reemplazamos f de g de x, que vendría a ser x menos 2. F de x menos 2. Entonces, evaluamos toda la función f, que es raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado, en x menos 2. Que sería raíz cuadrada de 4 por x menos 2 menos
x menos 2 al cuadrado, que vendría a ser básicamente el binomio al cuadrado, ¿no? Esto es igual a raíz cuadrada de 4x menos 8 menos el binomio al cuadrado desarrollado, ¿no? X al cuadrado menos 4x más 4. Y esto es igual a la raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 8x menos 12. Recordemos también, por propiedad, que, bueno, no se las puse, pero acá se las pongo. El dominio de Fock, o el dominio de una función compuesta, vendría a ser igual a x tal que x perteneciente a dominio de g de x por g de x perteneciente a dominio de f de x. Esta es la forma, ¿no? Recuerden que ese es el símbolo de y. Bueno, tenemos dominio de f de Fock, perdonen. Acá vamos a reemplazar cada una de las partes. X pertenece a los reales, intersecado a x menos 2, que vendría a ser básicamente g de x, perteneciente a 0,4. Y esta parte puede ser desarrollada como 0 menor o igual a x menos 2, menor o igual a 4, que si pasamos a sumar el 2 para eliminar este menos 2, vendría a ser 2 menor o igual a x menor o igual a 6. Entonces x vendría a pertenecer al siguiente intervalo, 2,6 encerrado, ¿no? Entonces sabemos que el dominio de Fock vendría a ser los reales intersecados a 2,6. ¿Por qué los reales? Porque es básicamente reales es el dominio de g de x, ¿no? Entonces sería el dominio de g de x intersecado al dominio de f de x adecuado a, que vendría a ser reales intersecado a 2,6. Que la intersección es básicamente lo mismo, 2,6. Entonces, como ya tenemos lo que era el Fock, ya tenemos lo que es el dominio del Fock, tenemos la respuesta. Fock de x es igual a la raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 8x menos 12, donde x pertenece a 2,6, ambos lados encerrados. ¿Tienen alguna duda? Creo que era el último ejercicio. Ya. ¿Tienen alguna duda? Si no, para enviarles el post-test y pasar a la siguiente reunión. Chicos, alguien dígame algo, por favor. Bueno, asumo que no tienen ninguna pregunta, así que les voy a enviar el post-test.